Con su permiso, señor subsecretario, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan de manera presencial aquí en Palacio Nacional, pero también a todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales que transmiten en vivo esta conferencia, la número 138. Veamos la siguiente diapositiva. El día de hoy, precisamente por la temática que traemos en relación a la atención médica del paciente con COVID-19, el panorama internacional lo enfocamos un poco a cómo se ha estado dando esta proporción de atención o cómo se han estado presentando los casos graves en la región de las Américas. En toda la región de las Américas podemos ver que el 79% de los casos no ha requerido hospitalización. El 21% sí, y esto es un poco concordante con lo que desde un principio se estuvo observando, que siempre había una tendencia a que un 80% de los casos de COVID-19 fueran ambulatorios. Si vemos las subregiones dentro de las Américas, Norteamérica, 24% es la proporción de personas que requirieron hospitalizarse. Un dato importante, Centroamérica, el 48% de los casos de COVID han requerido hospitalizarse. En Sudamérica es menor la proporción, 10%, y en los países que integran el Caribe, un 25%, un poco similar a Norteamérica. 24% igual son los casos activos que actualmente se encuentran en la región de las Américas y que representan la pandemia activa, al menos en esta región. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos al panorama nacional, como lo hemos estado presentando ya en los últimos días. En las barras ustedes pueden encontrar los casos incidentes para cada una de las semanas epidemiológicas, y en los tres colores podemos distinguir aquellos que ya son confirmados. Podemos ver un incremento, son precisamente las barras de color café claro que están hasta abajo, una tendencia ascendente hasta la semana 25, luego en la semana 26 y 27 parece una reducción. Sin embargo, no perdamos de vista las barras de color naranja claro, en donde están todavía los casos aún sospechosos, y por lo tanto, si las contemplamos, vemos cómo la tendencia continúa de manera ascendente. Lo que también podemos notar en función de las barras de color lila oscuro es que son los casos descartados, es decir, las personas que han salido ya negativas a la prueba. Vemos cómo estas barras son prácticamente para todas las semanas epidemiológicas, son del mismo tamaño que las barras de los casos confirmados, es decir, casi se ha confirmado una cantidad para cada semana como los que se han descartado, al menos en las últimas semanas, y esto es lo que precisamente nos ha dado los porcentajes de positividad que hemos visto por semana, que han fluctuado alrededor del 50%. Así también tenemos en la línea negra, que está prácticamente por las escalas, pues pegada al piso inferior, representadas también las defunciones confirmadas, que vemos que a partir de la semana 24 continúa con una tendencia descendente en la presentación de las mismas. Veamos ahora la siguiente diapositiva, donde entonces, como tenemos estos casos aún sospechosos, vamos a incorporarlos y sumarlos a los casos confirmados en relación a su porcentaje de positividad para cada semana. Y entonces ahora vamos a tener estos datos que son los casos estimados, es decir, los confirmados más los aún sospechosos por porcentaje de positividad. Aquí podemos ver precisamente en la barra de color azul, que es la primera en la parte superior, precisamente esta tendencia que en su momento veíamos de la presentación de casos estimados, 356.602 para el día de hoy, y que de la semana 26 a la semana 27 ha representado un incremento porcentual del 10%, y es lo que estamos también dando seguimiento. Sin embargo, estos son los casos estimados acumulados que se han presentado desde el inicio de la epidemia en México, pero no quiere decir que todas esas personas estén en este momento padeciendo la enfermedad. Las que sí la están padeciendo son los casos activos estimados, que para el día de hoy nuevamente vuelven a representar un 14%, solo un 14% de la totalidad de casos estimados, es decir, 48.207. Así también vemos un incremento que continúa de más 14%
para las últimas 2 semanas comparadas de los casos recuperados, que están prácticamente por llegar a ser 200,000 las personas que se han recuperado de la enfermedad. Y así también tenemos el dato de defunciones estimadas, que ya lo comentábamos, aún sumando las defunciones que aún son sospechosas por porcentaje de positividad, vemos este descenso que hay desde la semana 24 y que de manera puntual para la diferencia entre la semana 26 y 27 ha representado un decremento del menos 29%. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la ocupación de camas IRA general para pacientes graves. Hemos estado dando seguimiento a Tabasco, Nuevo León y Nayarit, que son los que se han posicionado en los primeros 3 lugares, sobrepasando este nivel de seguridad de 30% de disponibilidad. Se continúa trabajando con ellos para que siempre se pueda contar con un porcentaje de camas disponibles como hasta el momento se ha podido lograr. Si vemos la siguiente diapositiva, que son las camas precisamente para los pacientes más críticos, aquí sí todos están por encima de ese nivel de seguridad, es mantener al menos un 30% de disponibilidad. También son Nuevo León, Tabasco, en este caso Baja California, los que están a la cabeza en la tabla, pero a partir de ahí y hacia la derecha todos tienen al menos un 40% de disponibilidad en este tipo de camas. Bien, pasemos ahora a ver los componentes estatales. El día de hoy vamos a presentar 3 estados. El primero de ellos es el estado de Puebla. Esta gráfica la acabamos de explicar en el panorama nacional, pero lo que podemos destacar específicamente para el estado de Puebla, vean cómo las barras totales, es decir, estas que están apiladas, si vemos los 3 colores en su totalidad, en el caso del estado de Puebla, la semana 26 y 27 ha sido ya menor que la semana 25, aunque podemos ver que en la semana 27 es donde se concentran, en ese color naranja claro, la mayor cantidad de casos todavía aún sospechosos. Tenemos los números totales para cada una de las barras, que son casos confirmados. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos entonces ahora a pasar a estimar los casos, vamos a cargar estos casos aún sospechosos por porcentaje de positividad y aún así entonces aquí vemos más claramente ya los casos como en la semana 26 y 27 para el estado de Puebla han tenido ya un descenso importante, siendo el último o de la última la comparación de las últimas 2 semanas de un menos 9%. Inclusive vemos como en la semana 27 hay un cruce con los casos recuperados, es decir, los casos recuperados son ahora más que los casos estimados en la semana 27 y el incremento es de más 26%. También se presenta el mismo efecto en las defunciones estimadas, con un descenso que también se aprecia en este caso desde la semana de 25 y siendo también de un menos 29% la diferencia entre las 2 últimas semanas que se han medido. 17.211 los casos estimados, pero de estos los casos activos también estimados representarían solo el 13%, estamos más o menos en una media similar a la que vimos en el panorama nacional. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos municipios, 4 municipios, se seleccionan un poco por su representatividad poblacional y cómo se ha desarrollado la epidemia en cada uno de ellos. El día de hoy estamos presentando 4 de ellos, con mucha evidencia y con gran diferencia. Recordemos que aquí estamos viendo no número de casos, ahora estamos viendo tasa de incidencia por 100,000 habitantes. Entonces, esa base poblacional nos permite hacer una comparación entre los municipios, recordando que hay municipios mucho más poblados, municipios con menos personas, pero entonces aquí es evidente que efectivamente el municipio de Puebla es el que ha tenido la mayor transmisión, la mayor tasa de incidencia de personas por 100,000 habitantes, que es además el que ha contribuido en mayor cantidad a su curva epidémica y también ha contribuido de manera importante al descenso de las últimas 2 semanas, mientras que otros municipios que tienen una presentación bastante similar, como son Tehuacán, Atlisco y San Martín Texmelucan, pues vemos que prácticamente también hay un descenso en la semana 26 y 27 para estos 3 municipios, lo cual sumado a el municipio de Puebla dan esta disminución que estábamos viendo que ya era importante para el estado. Y aquí reflejamos un poco también la ocupación de camas generales y de camas con ventilador para tener el panorama un poco más completo.
Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente la animación, semana 10, semana 11, semana 12, vean ustedes cómo se va incrementando la dispersión de tener muchos municipios en blanco, que quiere decir que no tenían casos. A medida que vamos avanzando en las semanas, no solamente vamos teniendo una mayor dispersión y más municipios que se colorean, sino que además esos colores empiezan a ser más intensos, quiere decir que se incrementa la transmisión, se incrementa el número de personas con la enfermedad. Y vean en la semana 27 a una diferencia de la semana 11 como la dispersión es más grande y sobre todo en los municipios centrales. Veamos el siguiente estado, el segundo de esta noche, Tlaxcala. Aquí también podemos ver en sus curvas apiladas, en el completo número que ellas suman, aquí sí todavía se mantiene una tendencia ascendente. Si vemos los casos confirmados, prácticamente esa tendencia se va a mantener cuando ahorita pasemos a estimar los casos que aún son sospechosos y que están en estas barras de color naranja claro. Las defunciones, felizmente, también mantienen una tendencia descendente, al parecer desde la semana 25 y 26, en donde además tuvieron un pico importante en la semana 23. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos entonces ahora sí los casos estimados, más 1%, vemos un incremento continuo para cada una de las semanas epidemiológicas. En las últimas 2 semanas vemos que hay una meseta de estabilidad, eso todavía podría cambiar en función de cómo se comporta tanto para la 27 como para la 28, y eso precisamente representa ese 1% de fluctuación que ha habido en las últimas 2 semanas. Los casos recuperados siguen también incrementándose, felizmente, más 26%, y aquí podemos ver esa reducción de una manera todavía más visual de las defunciones, siendo de menos 8% las que han ocurrido en las últimas, la disminución de las últimas 2 semanas que se han medido. Aquí los casos activos estimados son del 15%, más o menos están cerca de lo que vimos a nivel nacional, y se estiman en 574 en la semana, a las últimas semanas acumuladas. Veamos la siguiente diapositiva, donde seleccionamos 4 municipios, el de color rojo Tlaxcala, el de color naranja Apizaco, Huamantla en el color naranja claro y San Pablo del Monte en el color verde. Prácticamente podemos ver que los dos que han tenido mayor intensidad, mayor transmisión con sus tasas más elevadas, pues son los que contribuyen a esta tendencia que veíamos ascendente para todo el estado. Otros municipios con menor carga, que son el naranja claro y el verde, prácticamente logrando esa estabilidad e incluso ya un descenso en las últimas semanas. Esto lógicamente también va a contribuir en alguna escala a que el estado empiece con este descenso que observamos en la última semana como tal. Veamos la siguiente diapositiva, va a ser la animación de los municipios de Tlaxcala. Semana 10 no hay nada, semana 11 hasta la 12 empieza, y precisamente en Tlaxcala la transmisión, vean cómo se va dispersando, se va extendiendo en todos los ejes, va incrementándose la intensidad prácticamente para gran mayoría de los municipios. Ya para la 21 prácticamente todos los municipios habían tenido al menos un caso confirmado, va incrementando la intensidad, y aquí está la 27, vemos prácticamente una dispersión y una intensidad importante en todo el estado. Veamos el último estado de esta noche, el estado de Veracruz, igual, una tendencia clara todavía ascendente cuando vemos todos los casos apilados, también claramente ascendente cuando vemos ya los casos confirmados, independientemente de los que aún son sospechosos, y felizmente también una disminución en la tendencia de las defunciones en las últimas 2 semanas, al menos desde la 25 en adelante. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí entonces sí tenemos ya ahora los casos estimados, ya les cargamos los aún sospechosos por porcentaje de positividad, y aquí es más clara esa tendencia ascendente que veíamos en la anterior. Aquí sí hay un incremento de más 21% en la última semana que se mide, y pues esto continúa incrementándose. Sin embargo, en la medida que los casos se han ido incrementando, también las personas se han ido recuperando, un incremento del 30% también en las últimas 2 semanas, y aquí vemos que la tendencia descendente de las defunciones es de menos 16% de la semana 26 a la semana 27. Aquí podemos ver, y precisamente por esta curva de casos estimados que mantiene una pendiente todavía
importante, que aquí sí es el 16%, sería el estado que de los 3 que hemos presentado tiene la mayor proporción de casos activos estimados, lo cual nos habla que todavía hay una importante actividad de transmisión de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Los municipios seleccionados, Córdoba y Veracruz, son los que a la semana 27 tienen la mayor tasa de incidencia, aunque vemos que el municipio de Veracruz llegó a un punto en la semana 22, en donde llegó a un pico de su tasa y de ahí ha empezado a tener una tendencia descendente, todavía no muy marcada, pero que le ha permitido inclusive colocarse por debajo de Córdoba. Córdoba, sin embargo, desde la semana 21 y en adelante, prácticamente la tendencia ha sido ascendente para todas las semanas, aunque se ve un nivel de estabilidad en las últimas semanas. Vamos a ver si ese comportamiento se mantiene o puede continuar. Otros como Jalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos tuvieron más bien su intensidad en las semanas 19 y 20, bajaron un poco durante las semanas 22, 23 y 24, pero veamos que las tendencias, al menos de Jalapa y de Poza Rica, todavía es hacia arriba para las semanas 26 y 27, lo cual eso pudiera continuar, a diferencia de Coatzacoalcos, que empieza ya a demostrar sí una disminución importante. Y veamos la última diapositiva, que es precisamente el mapa de Veracruz, semana 11, pocos municipios, en la 13 un poco más, 14 se sigue incrementando, 15 ya tenemos prácticamente en todos los ejes cardinales del estado, en la 18 es mucho más notorio, aunque todavía con poca intensidad, pero en la medida que se van pasando las semanas, vemos cómo se incrementan los municipios con mayor intensidad de transmisión. 25 ya prácticamente tenemos todo el estado y aquí tenemos la 27, en donde ya prácticamente el 80% de los municipios del estado tienen transmisión en la entidad. Esa sería la obra. Gracias.